estamos de regreso. Y bueno, quiero darle la bienvenida a la que buena de Chattanooga y al jefe. Y bueno, pues estamos con el abogado Sean Lewis y también estamos con Diana, que vamos a estar hablando de, o más bien Diana va a explicar los casos de asilo político. Para la gente, bueno, estamos enfocándonos ahorita para la gente de México, pero me supongo que para cualquier país aplica. Sí, y mucha gente de Honduras, El Salvador y Guatemala tramitan por asilo político también. Es más común. Pero en México hay tanta violencia ahora. So es posible que uno de México puede tramitar dependiendo en las razones de la aplicación. Diana, ¿cuáles son las razones al pedir asilo? Así es, son 5 grupos. Una es opinión política, raza, religión, grupo social y nacionalidad. Abogado, yo pienso que las más comunes serían opinión política y raza. Son muchos de los casos que hemos tenido, por ejemplo, las personas que son indígenas de Guatemala, por ejemplo, ellos son discriminados en sus países y por eso es que ellos sufren y vienen aquí a los Estados Unidos a pedir asilo. También opinión política, por ejemplo, si las personas no están de acuerdo, digamos, como el gobierno está actuando, por ejemplo, que no son protegidas por el gobierno y ellos obviamente no están de acuerdo, por eso puede ser también alguna razón. Religión, bueno, hablamos de religión también porque hay personas que son de diferente religión y acá piden asilo porque son perseguidas basados por su religión. Grupo social también es muy, muy común, abogado, y nacionalidad. Pero yo pienso que lo muy importante, como lo hemos repetido, es de informarse con un abogado con experiencia, porque mucha gente piensa que viene a los Estados Unidos solamente por la pobreza y porque, no sé, abogado, ¿usted qué piensa? Sí, la ley de inmigración es la más complicada de todas las leyes, aparte de la ley de impuestos. La ley de inmigración es complicada. Y la más complicada entre la ley de inmigración es la ley de asilo político. Es bien complicada y no es como voy a llenar un formulario y meterlo ya. No, es muy complicado. Y eso requiere un abogado que sabe nada más, que sabe más que inmigración, pero sabe de la ley de asilo como un experto. Porque es difícil ganar eso. Así es, y hay que recordar, abogado, también que las personas tienen un año después de haber entrado a los Estados Unidos para solicitar asilo. ¿Y qué pasa, abogado, con esas personas que ya tienen años aquí, que ya pasó el año? ¿Pueden todavía solicitar asilo? Hay excepciones del año que uno tiene que meter la aplicación desde su entrada al país, pero es difícil comprobar eso. Por ejemplo, circunstancias cambiadas, como algo cambió en el país. Por ejemplo, el gobierno nuevo en cualquier país no están protegiendo ese grupo social o gente así. Pero eso requiere un cambio y debe ser razonable al meter la aplicación un año después o antes de esta razón. So hay excepciones también. O si uno es un menor de edad, cuando cumplen 18 años, tienen básicamente 5 meses más al meter la aplicación, que pudiera ser años después de su entrada. Es una excepción del requisito del año. So, puedes repetir en tu español, que es mejor que yo. No, sí, es muy, muy buen su español, abogado. Así es, la ley de asilo es de que uno tiene que aplicar entre el año que uno entró al país, pero hay excepciones, como dice el abogado, por ejemplo, si hubo cambios en el país de uno, puede uno pedir, basado en esos cambios, que le den a uno asilo político. Sean, Diana, mi pregunta aquí es que yo no sabía, por ejemplo, de esto. Yo no lo sabía. Y como yo, hay mucha gente que no sabía acerca de de que pueden tramitar para quedarse legal en este país, no sabían, para solicitar el asilo político. Y estoy hablando de gente de México, porque bueno, de otros países puede ser que sí estaban un poco más informados, porque usualmente se había hecho eso anterior. Pero en México no había pasado, ¿correcto? Entonces, si la gente no está informada, ¿cómo hacerlo?
Sí. Primero quiero aclarar algo. No estamos dando consejo legal a la gente en el radio ni en redes sociales. Eso requiere una consulta primero. Porque cualquier persona puede meter la aplicación. Lo importante es si la aplicación puede ser ganado o va a ser perdido y esa persona va a ser deportada después. Claro, Sí, cualquier persona. cada caso es diferente, como Exacto. siempre lo aclaras, Sean. Cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada aplicación es diferente y cada familia es diferente. Entonces, no todos aplican por la misma manera. Hay diferentes maneras y Sean siempre trata de ayudarlos de la manera correcta en las que puedan ustedes aplicar para quedarse legalmente en este país. Diana, también, bueno, entonces por falta de información es que la gente se queda ahí. Exacto. Pero regresamos a su pregunta, porque es una buena pregunta. ¿Pueden tramitar gente de México por asilo político? Y la respuesta es claro que sí. Porque es muy diferente ahora con los narcos y problemas y el gobierno con la corrupción. Difícil porque el gobierno está tratando, entre comillas, proteger a la gente. Yeah, right. Así es. Yeah. Pero, por ejemplo, la gente en Guerrero. Hemos tenido muchos casos de lugares como el Cubo, un local donde está completamente corrupto y la gente está muriendo, secuestrados. Sí, muy triste. Y es algo parecido como opinión política, que hablamos de eso, Diana. Exacto. ¿Qué es opinión política, Diana? Así es como lo mencionamos anteriormente, en los países de uno hay mucha corrupción y el gobierno pues no ayuda a las personas, entonces uno como ciudadano uno pues se opone a digamos el tipo de gobierno que está en estos momentos en el país de uno y eso es una opinión política, o sea mi opinión política es que yo no estoy de acuerdo como el gobierno me está tratando. Por ejemplo, yo si soy, no sé, abusada por mi marido, voy y pongo una denuncia y no me ayudan por, no sé, por cualquier razón, por ser mujer tal vez, puede ser también una opinión política. Un buen ejemplo de opinión política sería de la gente de Venezuela ahora. Okay. Hay muchos problemas en la política allá. Exacto. Era Chávez antes y ese fulano ahora. Sí, ahora está. Y gente protestando en contra del gobierno, su opinión política. Eso es opinión política, en contra del gobierno. Claro. Expresiones en contra del gobierno. Exacto. Y normalmente eso existe, pero hay argumentos exóticos que hacemos. Por ejemplo, un gobierno, por ejemplo, en Mazatlán, por ejemplo, el gobierno por este estado allá. Si uno paga impuestos, el gobierno pone calles, ellos arreglan calles, ellos pagan la seguridad, la policía. ¿Qué hace uno cuando uno paga impuestos, por ejemplo? Pagan hospitales, pagan las escuelas. Eso es una función del gobierno. Los narcos ahora tienen tanto control de todo. Ellos influyen los políticos en el gobierno. Ellos dan trabajo a la gente. Ellos dan dinero al público. Ellos patrocinan conciertos con las corridas narcos, ¿cómo se llama? Esos narcos corridas. Narcocorridos. Exacto, como en el centro hay conciertos y son pagados de los narcos que tienen tanto control. Es igual que el Ministerio Público de Arte y Cultura del gobierno normal poniendo los mismos. Una opinión política, por ejemplo, en México, pudiera ser que los narcos están funcionando igual que un gobierno y el aplicante de asilo está en contra de ellos por no darle los impuestos o el dinero que piden ellos, que son iguales que impuestos pagando el gobierno normal. Es un argumento que es un argumento y eso seguramente requiere una consulta porque eso no es para la gente. Y bueno, pueden hacer sus consultas al 615-226-4236, 615-226-4236 y también pueden escuchar al abogado Sean Lewis en La Líder de Knoxville, también en Qué Buena de Chattanooga y en El Jefe aquí en la ciudad de Nashville.
Mi pregunta es, y me supongo que la gente se lo está preguntando, ¿qué pruebas tengo que tener para yo poder aplicar? Yo sé que la gente tiene que hacer una cita porque esto es extenso. Entre más hablamos, más preguntas salen y más queremos saber y nos vamos envolviendo más en el tema, pero así rapidito, como ¿qué necesitan para poder aplicar? Porque obviamente van a necesitar pruebas, ¿no, Diana? Es. Como, por ejemplo, alguien que solicita porque... de México, por asilo político porque está en una ciudad muy peligrosa. ¿Qué pruebas tiene que tener? Sí, bueno, o presentar. Depende de la razón por la que está pidiendo asilo. Por ejemplo, no sé, su familia o esa persona ha sido lastimada o ha sido amenazada por las pandillas, por ejemplo, los carteles, ¿no? Esa persona, si por ejemplo puso la denuncia con la policía o puede traer, por ejemplo, esa denuncia, puede traer, no sé, actas de defunción si es que han asesinado a algunos de sus familiares. Nosotros aquí también ayudamos buscando artículos, por ejemplo, de cómo está la violencia en esa ciudad en particular. O cómo está la violencia en todo México, porque muchas veces el juez le pregunta a la persona que está pidiendo asilo, ok, si no regresas, digamos, a Michoacán, ¿tú puedes irte a otro estado a vivir? Y entonces tenemos que probar por qué esa persona no puede regresar a México. O sea, en cualquier estado, digamos, los carteles están por donde quiera y eso es lo que tenemos que probar. Exactamente. Y había, ¿recuerdas la semana pasada, Diana, en corte, donde han secuestrado un tío de alguien y mató él como 3 días antes de nuestra corte final? Y fuimos a ver un artículo que encontraste y el juez aceptó eso tarde en la corte al comprobar que están matando a la familia. Correcto. Exactamente. Exacto. Ok, bueno, pues entonces ya saben y pueden hacer su cita. Nuevamente ahí les va el número de teléfono al 615-226-4236 con el abogado Sean Lewis, que está obviamente para contestarles todas sus preguntas, pero no se puede en estos momentos contestar como ustedes quisieran, y para eso está este número, para que hagan su cita y tengan todo el tiempo del mundo para ver a Sean Lewis en persona y él les conteste todas sus dudas y de sus preguntas. Diana. Así es. Ok, aquí está entrando nuestra primera llamada. Ok, y una preguntita así rapidito, tal vez tú lo puedas contestar. En caso de que sea parado por la policía y te lleven arrestado, ¿ustedes ayudan inmediatamente o...? Buena pregunta. Si el número de teléfono es igual para todos, es 615-ABOGADO, 615-ABOGADO en el teclado o 615-226-4236. Alguien va a contestar a esa llamada y alguien va a poner una cita con la familia de esa persona si está detenido. Y su pregunta es, ¿qué hace uno si está parado y en manos de inmigración? Hablamos de eso. En el condado de Knox, si están arrestados, ellos van a hablar con inmigración y van a poner, se llama un ICE hold, un hold de inmigración, donde si uno pague la fianza del condado, van directo a migración a Louisiana. So, primeramente mejor no pagar esa fianza porque van directamente a Louisiana y hay que resolver el caso criminal porque está arrestado por el condado. ¿Verdad, Diana? Eso ha pasado muchas veces. ¿Qué pasa si uno tiene pendiente un corte criminal en Knox County porque la familia pagó la fianza? Sí, abogado, pues es aún más difícil conseguir una fianza con inmigración, ya que el juez va a ver ahí que usted tiene un cargo pendiente todavía en el estado y va a decir, bueno, ¿por qué te voy a dejar salir si tienes un DUI ahí pendiente? Hemos logrado sacar a personas aún con el caso pendiente, pero es mucho más difícil, ¿verdad? Es más difícil. Tenemos que mandar uno de nuestros abogados penalistas al tratar de arreglar eso. Se llama en su ausencia, porque está detenido en Louisiana y hay que resolver el caso en Knox County cuando está en Louisiana. Eso es difícil. Pero uno puede negociar un abogado con los fiscales en Knox County a resolver el caso para que esa persona pueda tener una fianza de inmigración y puede regresar al contestar los cargos o ya puede cumplir con su probation en Knox County.
Y una vez vamos a hablar de probation en uno de nuestros shows, porque mucha gente tiene preguntas de probation, pero buena pregunta, es una buena pregunta.